Buenos días, el día de hoy hablaremos de las exacerbaciones del EPOC. En primer lugar, ¿qué es una exacerbación del EPOC? La definición ha evolucionado con el tiempo. La definición adoptada más reciente es un cambio en los síntomas típicos del EPOC del paciente que conduce a un cambio en la terapia médica o requiere hospitalización. Y bien, me parece bastante general este concepto, por lo que en realidad prefiero una definición un poco más antigua. Un evento en el curso natural de la enfermedad caracterizado por un cambio en la enfermedad basal del paciente, tos y o esputo que está más allá de lo normal del día a día en las variaciones y es de inicio agudo y por agudo que el transcurso en el curso del tiempo es más específicamente de varias horas a varios días. Además de los síntomas, hay muchos hallazgos físicos comunes en las exacerbaciones del EPOC, que incluyen taquicardia, taquipnia e hipoxemia, sibilancias, disminución de los ríos respiratorios, que generalmente se describen como movimiento deficiente del aire, el uso de músculos accesorios, el habla en oraciones cortas, la posición del trípode en la que el paciente se sienta erguido, inclinado hacia adelante con las manos o los antebrazos apoyados en las rodillas o en la mesa y el estado mental alterado, lo que sugiere una anomalía en el intercambio de gases particularmente grave. Desafortunadamente, ninguno de estos hallazgos son específicos del EPOC, pero entre más estén presentes, más apoyo habrá para el diagnóstico. Y hay que tener cuidado con los imitadores comunes de las exacerbaciones del EPOC, incluida la neumonía bacteriana y viral, la insuficiencia cardíaca y el embolismo pulmonar. De hecho, en un estudio de autopsia que identificó las causas más comunes de muerte hospitalaria en pacientes que habían ingresado con la exacerbación del EPOC, todos estos fueron más comunes que el EPOC en sí misma. Después de identificar una probable exacerbación del EPOC, también es importante encontrar un desencadenante. Los desencadenantes más comunes son neumonía bacteriana, virus respiratorios, contaminación del aire y no adherencia a la medicación. Veamos que la neumonía está dos veces aquí presente, como imitador y como desencadenante. Esto resalta lo complicado que puede ser establecer un diagnóstico preciso para los pacientes. Para los pacientes con una posible exacerbación del EPOC, las pruebas iniciales deben incluir una radiografía de tórax y un EKG y un AGA. En la mayoría de los pacientes lo suficientemente enfermos como para justificar la admisión y en algunos pacientes y la evaluación y de la presencia de la embolia pulmonar. Las pruebas son para ayudar a identificar los factores encadenantes e imitadores. ¿En quién se debe considerar la evaluación de embolia pulmonar? Lo considero en cualquier paciente que tenga características que son atípicas para una exacerbación de POC, incluida una disnea aumentada de inicio abrupto como único síntoma de dolor torácico pleurítico o un dolor torácico pleurítico, eh, una presión parcial de CO2 disminuido en comparación con la inicial y una neoplasia maligna activa o antecedentes de tromboembolismo venoso. Así que ahora pasaré a discutir estos tratamientos específicos, broncodilatadores, esteroides, antibióticos, oxígeno, BiPAP y comenzaré con broncodilatadores. Todas las personas diagnosticadas con la exacerbación del EPOC deberían recibirlos. La mayoría de los pacientes deberían recibir albuterol e hipatropio. Las excepciones poco comunes están relacionadas al hecho de que el albuterol está relativamente contraindicado en pacientes con taquiarritmias inestables y hipatropio está relativamente contraindicado en pacientes propensos a la retención urinaria. La eficacia de los inhaladores y nebulizadores de dosis medidas es esencialmente la misma, pero solo si los pacientes pueden utilizar una buena técnica que la mayoría de los pacientes mayores con dificultad respiratoria no pueden, por lo que es típico comenzar con los nebulizadores, pero una vez que el paciente ha mejorado, generalmente está bien cambiarlos a un inhalador. Aunque el levalbuterol se comercializa en los Estados Unidos, a menudo se usa en lugar de albuterol en pacientes propensos a las taquiarritmias. No hay pruebas suficientes para concluir si esto es útil o no y si el uso simultáneo a corto plazo del tiotropio y hipatropio probablemente sea seguro, pero algunas farmacias hospitalarias no lo permiten.
Cuando se trata de los esteroides, casi todas las personas lo suficientemente enfermas como para acudir a la emergencia o para ser admitidos deben recibir esteroides sistémicos. Solo para pacientes críticamente enfermos, sin embargo, deben recibir intravenosa sobre la oral y se desconoce la dosis óptima y la duración de los esteroides, pero un consenso general es que cualquier contenido de prednisona de 30 a 60 miligramos al día durante 5 a 14 días, ya sea sin una reducción gradual, es defendible. Los antibióticos, la mayoría de los pacientes que estén lo suficientemente enfermos como para ser admitidos también deberían recibir antibióticos independientemente de la presencia de una infección. La elección específica depende de los patógenos probables, la gravedad de la exacerbación, factores de riesgo para una colonización pseudomónica y patrones de resistencia local. Un curso de 5 días es probablemente tan bueno como un curso más largo y con menos efectos secundarios. La duración en pacientes con neumonía clínica concurrente debe ser dictada por ese último diagnóstico. Con oxígeno solo es proporcionado para lograr una saturación del 88 a 92%. Apuntar a una saturación más alta corre el riesgo de empeorar con hipercapnia. Considerar BiPAP en pacientes con acidosis respiratoria aguda o que subjetivamente aparecen con dificultad respiratoria. Y finalmente, ¿cuáles son las consideraciones antes del alta? Si alguien todavía fuma, obviamente necesita asesoramiento para dejar de fumar, asegurarse de que el paciente esté al día con sus vacunas antineumocócicas y antigripales, evaluar si el paciente se beneficiaría del oxígeno domiciliario y si su paciente califica y todavía fuma, por favor discuta los riesgos muy reales de esa combinación. Considere si el paciente se beneficiaría de la rehabilitación pulmonar y por último considere si el paciente sería apropiado para un cuidado paliativo. Tengamos en cuenta que los cuidados paliativos no son necesarios, no son necesariamente los cuidados hospitalarios. Un especialista en cuidados paliativos puede ayudar a preparar al paciente y su familia para el deterioro terminal gradual de la función respiratoria y las frecuentes hospitalizaciones que lamentablemente experimentan muchos pacientes con EPOC avanzada. Muchas gracias.